Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo cambio de agujas. Hoy con nosotros tenemos a José Luis como maquinista. José Luis, bienvenido, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Cuéntanos algo de ti. Buenos días, Cristina. Me llamo José Luis, tengo 60 años, nací en una ciudad de la provincia de Madrid llamada Alcalá de Henares y actualmente vivo en un pueblecito cercano a Alcalá que se llama Los Güeros. José Luis, ¿nos puedes contar algo de tu infancia, de tu niñez? No sé, cómo creciste, tu familia, si era católica o no. Pues recuerdo una niñez muy feliz. Crecí en una familia católica, aunque realmente quien era practicante era mi madre. Mi padre no practicaba, aunque sí que era creyente, pero no tenía ninguna práctica. Recuerdo mi primera comunión con 7 años después de prepararme en el colegio, aunque ahí no tuve ninguna experiencia, casi apenas recuerdo nada de ese momento. ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo vivías en el ambiente de esa época tan difícil para todos? Pues en aquel ambiente de entonces era un ambiente en el que había mucha droga, empezaba ya a consumirse mucha marihuana, gente de mi alrededor consumía, gracias a Dios no llegué en ningún momento a consumir nada de ello. Y pienso eso, que es porque Dios estaba cuidándome y no permitió que lo hiciera. Entonces, ¿frecuentabas la misa, por ejemplo, con tu familia? Siempre he ido a misa, aunque era una actitud de ir solamente a la misa dominical, de fiestas de guardar, pero nada más. Entonces, ¿consideras que tienes una fe tradicional? Entiendo. Sí, lo que antes se llamaba una fe social, de ir a misa por costumbre, más que realmente por un buen conocimiento de lo que hacía. ¿Tuviste algún tipo de experiencia personal con el Señor en este tiempo? No, no tuve ninguna experiencia personal. Lo que sí recuerdo con 17 años, encontrar en casa una chapita que ponía adoración nocturna, un veterano constante. Le pregunté a mi madre y me dijo que era de mi abuelo. Aquello, como se suele decir, me picó la curiosidad, quería saber qué era. Y después de hablar con 2 hermanos suyos que eran de la adoración nocturna, pues comencé a participar con ellos hasta la fecha. Pero realmente no tuve una experiencia personal con Dios. ¿Cómo siguió tu vida, José Luis? Bueno, después de terminar mis estudios ingresé en la Academia Militar. Allí, gracias a Dios, siempre se vivía mucho la fe. Y al terminar de mis estudios, a los 9 meses me casé. Al año y medio nació mi hija, se llama Cecilia, y 8 años después nació mi hijo, Carlos. Éramos una familia feliz, gracias a Dios no nos faltaba de nada. Éramos una familia católica que frecuentaba la misa, pero igual, una misa dominical y nada más. Entonces se podría decir que tu matrimonio iba bien, ¿no? Sí, gracias a Dios no había ningún problema y todo marchaba, como se suele decir, sobre ruedas. Vale, ¿y cómo siguió evolucionando esta etapa de tu vida? Bueno, pues después, un tiempo después de nacer mi hijo, tuve que dejar el ejército por una lesión. Comencé a trabajar en una empresa y mi matrimonio tuvo un bajón fuerte porque mi mujer se fue de casa, conoció a otra persona y comenzó a vivir con ella. 7 meses después de abandonar la casa ella falleció, lo cual supuso para mí un golpe grande, sobre todo pensando en mis hijos, puesto que se quedaban un niño de 6 años y una niña de 14. ¿Y con esta situación no guardabas rencor a tu esposa? No, rencor no guardaba. Sé que incluso llegué a hablar con un familiar suyo de que yo estaría dispuesto a perdonar la situación, porque a lo mejor si yo hubiera estado en su situación podía haber actuado de igual manera o peor. Pero no, nunca le guardé rencor. Siempre he rezado por ella y sigo rezando cada día. ¿El fallecimiento de tu esposa te afectó? Sí, más que el fallecimiento, también el fallecimiento por las circunstancias que rodearon toda la situación que se estaba viviendo y que se vivió con su abandono de la casa. Estuve mucho tiempo psicológicamente y emocionalmente que no estaba bien.
A ver, ¿cómo lo vivieron tus hijos? Esto fue una difícil situación, ¿no? Familiar, quiero decir. Pues no, mis hijos lo vivieron con mucha tranquilidad. Siguieron su vida con una normalidad que a mí en ocasiones me llamaba la atención, ¿no? Porque no llegó a afectarles. Vale, después del fallecimiento de tu esposa, ¿cómo sigue la vida? Pues mi vida era una vida dedicada totalmente a mis hijos. Sí que es verdad que posteriormente conocí a una persona que estaba divorciada. Comenzamos a convivir y nos casamos civilmente. Yo sabía que no podía casarme por la iglesia, pero sin embargo no era consciente de que estaba viviendo en pecado mortal. Porque claro, tú seguías yendo a misa, recibiendo los sacramentos y todas estas cosas, ¿no? Yo seguía yendo a misa, como siempre, comulgaba, confesaba, pero sin embargo esta situación jamás llegué a hablarla con ningún sacerdote por no ser, creo, consciente de que estaba viviendo en ese, como he dicho, en ese pecado mortal. Y claro, tampoco nadie te dijo que tú estabas viviendo en este pecado mortal. No, nadie llegó a comentármelo, incluso muchas veces me he preguntado cómo nadie me dijo nada, sobre todo cuando mis hijos estaban haciendo la comunión y los sacerdotes sabían de mi situación, nadie llegó a hablarme para poder iluminarme y sacarme de esa situación en la que vivía. ¿Y cómo se dio el cambio? Posteriormente, con el sacerdote que en aquel momento estaba en Los Güeros, don Fernando, hablando un día con él de mi situación personal y familiar, pues podría decirse que me abrió los ojos y me hizo ver en qué situación me encontraba. Ante ello, pues bueno, tomé la decisión de hablar con la que era mi mujer entonces y decirle que pidiera la nulidad matrimonial, a lo cual ella se negó en rotundo, dijo que no iba a pedirla, que ella no iba a engañar. Yo le comenté, claro, que yo no quería que engañase, porque podía engañar al sacerdote o a quien llevara el tema, pero no iba a engañar a Dios. Y ante su cerrazón y no querer tomar esta postura, pues decidí que aquella relación tenía que terminar ya. ¿Tú reconoces que Dios te dio la fuerza suficiente como para tomar esta decisión tan difícil? Sí, pasado el tiempo fui consciente de que en efecto fue Dios quien me dio la fuerza para tomarla, porque como dices es una decisión difícil, sobre todo cuando ya llevas mucho tiempo conviviendo y tienes muchas cosas en común, pero fue algo radical, no dejé pasar el tiempo. Después de esto, ¿tuviste una relación más personal con Dios? No, no llegué a tenerlo inicialmente, mi relación seguía siendo la de misa, hasta que un momento dado unos amigos me invitaron a acudir a un grupo de carismáticos. Cuando estuve allí, estuve a punto de salir corriendo, pues yo pensé que esta gente no estaba bien de la cabeza, en comparación a lo que yo había vivido siempre y vivía en la adoración nocturna. A raíz de ahí yo creo que hubo un cambio en mi vida y comencé a ver las cosas de otra manera, a profundizar más en mi fe, en leer la Biblia. ¿Qué fue lo que viste en ellos que te atrajo tanto? Atraerme, me gustaba la adoración, sobre todo, que hacen, ver que estudian la Biblia. ¿Qué papel ha jugado la Virgen en tu conversión? Para mí la Virgen inicialmente era alguien desconocida, por así decir. Yo sabía de ella, pero la tenía ahí apartada. Sí que es verdad que después de esta situación que tuve, pues ya fui teniendo más relación con ella a través de rezar diariamente el rosario. José Luis, ¿la gente a tu alrededor notó este cambio? Sí, yo creo que era algo palpable, ¿no? Se podía ver, porque desde entonces me dediqué pues, a intentar conocer más a Dios, tener un encuentro realmente con Él. ¿Te vinculaste quizás más a la parroquia? Sí, a raíz de ello me vinculé más con la parroquia. El sacerdote me pidió en un momento dado que si podía dar catequesis porque se había ido algún catequista. Y desde entonces pues mi vida está dedicada casi plenamente, podríamos decir, a la parroquia. ¿Has podido dar testimonio de tu vida antes de tu encuentro con Dios en la parroquia? No, testimonio como tal no. Sí que en alguna ocasión con alguna pareja que he visto que estaba en la situación que yo viví, pues he hablado, les he comentado, pero un testimonio más en profundidad no. José Luis, ¿la Eucaristía te ha ayudado en tu relación con Dios? Pues yo creo que sí, sobre todo el profundizar y ser consciente de lo que significa la Eucaristía, que en muchas ocasiones, pues como decía, era una
fe social hasta que fui consciente de lo que realmente significa la Eucaristía. ¿Qué le dirías a una persona que está pasando por una situación similar? Mi consejo sería que lo pusiera primero en oración, que buscara un buen sacerdote que le aconsejara, le indicara la situación y viera que dentro de la Iglesia tiene solución y que si pone en manos del Señor seguro que la encontrará. José Luis, muchísimas gracias por tu testimonio. Va a hacer mucho bien a la gente que nos está viendo. Gracias, José Luis. Gracias, Cristina, por vuestra invitación y espero que pueda servir a alguna persona este testimonio. Amigos, el Señor está ahí detrás, siempre detrás. Parece que no, pero nos persigue, nos acompaña, se ocupa de nosotros y caeremos, sí, pero Él nos levantará y estará con nosotros y nos guiará, y eso es lo importante. Y luego, por otra parte, mirar a los ojos de la Virgen, porque a través de los ojos de la Virgen veremos al Señor. Así que así no los perdemos. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.